que teníamos aquí. Habíamos visto cómo asociar fuentes, bueno, habíamos hablado del concepto de impedancia, admitancia, asociación de fuentes de tensión en paralelo, en serie, de intensidad, tal, y habíamos visto finalmente cómo se asociaban, por aquí está, las distintas impedancias cuando están conectadas en serie y las admitancias cuando están conectadas en paralelo. Esto fue lo penúltimo y habíamos visto también la transformación estrella-triángulo, que es un tipo de configuración que se da en ocasiones en los circuitos y es bastante útil pues, para poder simplificar el análisis luego. Fijaos que aquí quería hablar solo de transformación estrella-triángulo y pusimos las expresiones de la estrella-triángulo, pero también pusimos las de triángulo-estrella. Por tanto, la siguiente transparencia queda un poco inútil porque es donde íbamos a hablar de transformación triángulo-estrella. Así que como queda un poco coja, lo que voy a hacer es eliminar la página. Y así queda todo limpio, ¿vale? Aquí en transformación estrella-triángulo vamos a considerar ya la transformación estrella-triángulo y la triángulo-estrella. No pasa nada. Entonces, vamos ya con los problemas. Primero son creo que 10 problemas y mi intención es entre hoy y mañana hacerlos todos. Así que hay que estar a tope. Bien, primero creo que son 3 problemas de la colección de continua y luego ya son problemas de cuestiones de PEX de años anteriores. Entonces, vamos allá. Dice el problema C10, hallar la corriente en cada resistencia del circuito de la figura y calcular la potencia que marca el batímetro. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención en este problema? Bueno, pues de momento nosotros nunca hemos hablado de batímetro. ¿Qué es un batímetro? Bueno, un batímetro es un aparato de medida que nos permite medir la potencia. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues fijaos que el símbolo del batímetro es este, ¿vale? Y lo que tenemos que considerar siempre en un batímetro, vamos a añadir una página nueva. Un batímetro tiene un circuito amperimétrico y un circuito voltimétrico. Uno se utiliza para medir intensidad y el otro para medir tensión. Esa intensidad por esa tensión nos va a dar la potencia del que está midiendo el batímetro. Entonces, ¿qué es un batímetro? Hemos dicho circuito amperimétrico, es decir, como si midiéramos intensidad con un amperímetro. Amperímetro más un voltímetro. Todo el mundo sabe que el amperímetro, como su propio nombre indica, lo que mide son amperios y el voltímetro lo que mide son voltios, es decir, una tensión. Cuando estos dos aparatos de medida son ideales, si estos dos aparatos son ideales, lo que ocurre es que la caída de tensión en el amperímetro es nula, es decir, se comporta como un cortocircuito, no hay caída de tensión, simplemente me miden esta intensidad, la que circula a través de esta rama, pero la caída de tensión a través de él es nula, porque el amperímetro sería ideal. Y para el voltímetro, en el caso ideal, la intensidad que circula a través de él sería nula, es decir, el voltímetro, cuando es ideal, se comporta como un circuito abierto, es decir, no tiene circulación de intensidad. Esto lo que me permite es que cuando yo realice el análisis de un circuito que tenga aparatos de medida, pues pueda sustituir el amperímetro por un cortocircuito y el voltímetro por un circuito abierto. Yo simplemente sé que hay ahí una medida de tensión o medida de intensidad y ya está. Pero se comporta, ya digo, cuando el amperímetro es ideal como un cortocircuito y cuando el voltímetro es ideal como un circuito abierto. En esta asignatura siempre vamos a considerar que los aparatos de medida son ideales. Esto es un circuito abierto. Hay que tener una cosa más en cuenta en el batímetro, porque tal y como está representado aquí, fijaos que lo que está midiendo este batímetro es esta tensión con esta intensidad y esta intensidad, la intensidad entrante desde la izquierda. ¿Por qué estas dos magnitudes así? Bueno, pues porque la otra opción sería que el batímetro
si está colocado así, tuviera esta otra polaridad, donde lo que estaría midiendo es, de nuevo, la misma tensión, es decir, esta tensión, pero fijaos que ahora el palito este apunta hacia la derecha y lo que estaría midiendo es la intensidad en este sentido. ¿Vale? Ojo con eso, ojo con la polaridad con la que mide el batímetro la intensidad y la tensión. La tensión es desde el propio aparato hasta el otro terminal. Este sería el terminal negativo del batímetro. Dicho esto, ya sabemos todo lo que tendríamos que saber de aparatos de medida, por lo menos en la parte de corriente continua. Seguimos entonces, porque no hemos empezado con el problema. Ahora que ya sabemos cómo funciona un batímetro, lo que nos dicen es que hallemos la corriente en cada resistencia del circuito y que calculemos la potencia que marca el batímetro. Es decir, la potencia que o bien está consumiendo estas tres resistencias, porque daos cuenta que si medimos esta intensidad y esta tensión, eso nos da la potencia que consume estas tres resistencias que están conectadas en paralelo. De la misma forma, lo que estaríamos midiendo es la potencia que cede esta fuente real, ¿verdad? Bien, voy a borrar, para no liar mucho el análisis, ya que hemos aprendido en el tema 5 a asociar elementos, alguien podría decir, bueno, lo que vamos a hacer es asociar estas tres resistencias que están conectadas en paralelo y así podemos facilitar el análisis de este circuito. Esto podríamos decir que es equivalente a una única impedancia o admitancia equivalente. Podríamos decir que esto es Z equivalente, que va a ser igual a 1 partido por la admitancia de estas tres impedancias equivalente. De esta forma, vamos a calcular la admitancia equivalente de estas tres resistencias conectadas en paralelo. ¿Qué dijimos el otro día? Dijimos que la admitancia equivalente de varias de ellas conectadas en paralelo era igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de I sub k, que dependía de d, en este caso no, porque son resistencias, y ya está, simplemente tengo que sumar admitancias. Bien, pero como aquí tengo resistencias, para sumar admitancias en una resistencia, la admitancia es la conductancia. No os liéis con eso. Entonces, la admitancia equivalente de estas tres será igual a la suma de las conductancias de estas tres resistencias, es decir, 1 partido por 2 más 1 partido por 3 más 1 partido por 4. Saco factor común abajo, 12 entre 2, 6, 12 entre 3, 4, 12 entre 4, 3. Y esto me da 13 partido por 12, como es admitancia, pues se mide en Siemens, la unidad de las admitancias o de la conductancia. Y por tanto, la impedancia equivalente de estas tres, que es igual, repito, a 1 partido por la admitancia equivalente, es la inversa, pues será 12 partido por 13 ohmios. Dicho esto, ya podemos sustituir el circuito original por este otro, que es bastante más simplificado. Seguimos teniendo la fuente de tensión de 5 voltios, la resistencia en serie, aquí va el batímetro, y ahora como hemos sustituido tres resistencias que estaban en paralelo por una única resistencia, de valor pues es de la impedancia equivalente. Z equivalente, que es igual a 12 partido por 13 ohmios. Hemos dicho que el batímetro tiene estas referencias de polaridad. Esto era un ohmio y estos son 5 voltios. Una vez que tenemos esta situación, el cálculo de esta intensidad es bastante más sencillo, ¿verdad? Recordad que hemos dicho que el batímetro al fin y al cabo se comporta como un cortocircuito en la parte amperimétrica y un circuito abierto en la parte voltimétrica. Por tanto, sería
algo así. Aquí estamos midiendo la intensidad y con un circuito abierto medimos la tensión que tenemos entre estos dos terminales, ¿no? Por tanto, fijaos que es que realmente el batímetro me lo puedo cargar del todo, porque el circuito abierto ya lo tenemos aquí. Y el cortocircuito, pues lo mismo. Entonces, el análisis de este circuito, pues simplemente tengo que decir que esta tensión va a caer entre esta resistencia y esta otra resistencia, y por tanto, la intensidad I va a ser igual a 5 voltios partido por 1 más 12 partido por 13. Esto es igual a 5, y aquí tendremos 13 más 12 partido por 13, es decir, 13 por 5, 65, partido por 25. Si divido todo entre 5 de nuevo, me queda aquí un 13 y aquí un 5. Pues 13 partido por 5 amperios. Esa es la intensidad que tenemos circulando a través de este circuito. ¿Vale? Si nos vamos al circuito original, antes de hacer la transformación de las tres resistencias que estaban en paralelo, esta intensidad sigue siendo esta intensidad, porque nosotros solo hemos modificado estas tres resistencias, pero todas las demás magnitudes del circuito se mantienen exactamente iguales. Lo bueno de esto es que, fijaos que ahora lo que tenemos es una intensidad, conocemos esa intensidad I, y tenemos tres resistencias conectadas en paralelo, con lo cual podemos aplicar el concepto de divisor de intensidad. Tenemos una intensidad que entra a varias impedancias o varias admitancias conectadas en paralelo y, por tanto, aplicando el concepto de divisor de intensidad, somos capaces de hallar estas tres intensidades de forma muy sencilla, como vamos a ver a continuación. Tenemos que, si aplicamos divisor de intensidad, vamos a aplicar tres divisores de intensidad. Si aplicamos el primero de ellos, lo que me decía el divisor de intensidad, recuerdo, es que la intensidad en un elemento K iba a ser igual a la admitancia de dicho elemento K partido por la admitancia equivalente del conjunto, es decir, si hay tres elementos conectados en paralelo, pues la suma de esas tres admitancias que están conectadas en paralelo, por la intensidad que alimentaba al divisor de intensidad. Pues si aplicamos esta misma fórmula para los tres casos que tenemos, tendremos que I1 es igual a la admitancia 1 partido la admitancia equivalente que multiplica a la intensidad que alimenta al divisor. Entonces, decimos que la admitancia del elemento 1 es 1 partido por 2, que es la conductancia de esa primera resistencia, partido por la admitancia equivalente, es decir, 13 partido por... ¿dónde está eso? Eso está aquí, perdón. Esta es la admitancia equivalente. 13 partido por 12, que multiplica a la intensidad que alimenta el divisor, es decir, esta intensidad, la intensidad I, pues por 13 partido por 5. Fijaos que este 13 con este 13 se me va y lo que me queda es 12 arriba partido por 10. Es decir, 1,2 amperios. Esto es la intensidad I1. Esta intensidad. De la misma forma podemos hallar I2 e I3. Fijaos que el signo de I1, que va hacia abajo, el divisor de intensidad lleva el signo positivo, porque la intensidad I, que es la que entra al divisor de intensidad, concuerda con la intensidad 1. Es decir, lo lógico es que I se divida y si I lleva signo positivo, I1, I3 e I2 fueran hacia abajo, pero sin embargo I2 va en sentido contrario, va hacia arriba. Por tanto, a la hora de aplicar el divisor de intensidad para sacar I2, lo que tenemos que hacer es aplicarlo, pero con signo negativo. Es decir, I2 va a ser igual a menos, esto es importante, menos la admitancia 2 partido la admitancia equivalente por la intensidad que alimenta al divisor de intensidad. Pues de la misma forma, esto era menos un tercio partido por la admitancia equivalente, que sigue siendo la misma, obviamente, 13 partido por 12, y la intensidad que
alimenta el divisor son 13 partido por 5. De nuevo, el 13 con el 13 se me va, me queda menos 12 partido por 15. Si divido entre 3 ambas, me queda menos 4 partido por 5. Es decir, que I2 es menos 0,8 amperios. Es decir, realmente va hacia abajo, lo que tiene sentido. Porque la intensidad I mayúscula era 13 quintos hacia la derecha. ¿Vale? Por tanto, tiene sentido que todas vayan hacia abajo. Y por último, I3, que lo podemos sacar de esta forma, es igual a la admitancia I3 partido la admitancia equivalente multiplicado por la intensidad que alimenta el divisor de intensidad, es decir, esto es 1/4 partido por 13 partido por 12, que multiplica a 13 quintos. El 13 con el 13 se me vuelve a ir y me queda 12 partido por 20. Si divido todo entre 4, me quedan 3 quintos, es decir, 0,6 amperios. Pues ya tenemos I1, I2 e I3. Esto era una de las cosas que me pedían. La otra que me piden es cuál es la lectura que da el batímetro. Fijaos que aquí tenemos varias opciones. Habíamos dicho que la lectura del batímetro es o bien la potencia que consumen estas tres resistencias o bien esta intensidad por esta tensión. Fijaos que la intensidad ya la conocemos, es la que hemos calculado como I, es decir, 13 quintos, y esta tensión pues sería relativamente sencillo. Ya tenemos, por ejemplo, esta resistencia de 2 ohmios por la intensidad I1 nos da esa tensión. Vamos a llamar esta la tensión U. Pues la tensión U, vamos a ponerlo aquí, será igual a 2 ohmios por la intensidad I1, que era 1,2, pues van a ser 2,4 voltios. Y por tanto, la potencia que marca el batímetro, recordad que la intensidad que lee es la que lleva esta dirección porque tiene la polaridad con este sentido, es esta intensidad por esta tensión. Pues la intensidad que eran 13 quintos por una tensión de 2,4, esto es igual, no lo tengo hecho, o sea, lo tengo hecho, pero no me lo sé de memoria, 6,24 vatios. Esta es la potencia que marca el batímetro. ¿Qué forma podríamos utilizar, forma alternativa? Pues podríamos decir que la potencia que da el batímetro, o que lee el batímetro, mejor dicho, forma alternativa. Lo bueno de esta asignatura es que siempre hay formas alternativas. La potencia que lee el batímetro puede ser igual a la resistencia, no sé si ponerle nombre o no. Si esto fuera R1, R2 fuera esta y R3 fuera esta, sería R1 por I1 al cuadrado, R1 por I1 al cuadrado más R2 por I2 al cuadrado más R3 por I3 al cuadrado. Esto es de forma alternativa. Tiene que dar lo mismo, lógicamente. Depende de qué me están preguntando. Aquí me dicen que cuál es la lectura o la potencia que marca el batímetro. El batímetro sí tiene una polaridad porque mide esta intensidad y esta tensión. Por tanto, lo que está midiendo es la potencia que pasa desde la parte izquierda del circuito hacia la parte derecha. Pero habitualmente, como hemos visto, no sé si hemos hecho algún problema, sí, en el tema 4, en el tema de potencia, habitualmente me piden por potencia consumida o potencia cedida. Es decir, la potencia tiene apellido. En función del apellido que tenga la potencia, tendré que dar el valor con signo positivo o signo negativo. ¿Vale? La potencia siempre tiene que tener un apellido. Me tienen que preguntar por una potencia en concreto, porque si no, no sé qué me estás preguntando.
nadie se ha dado cuenta, no sé si os habéis dado cuenta o no, de que, de hecho al principio se me ha escapado, no quería decirlo, si nos fijamos, tenemos aquí una fuente real de tensión, porque tenemos una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia. Y si hiciéramos el cambio, podríamos transformar esa fuente real en una fuente real de intensidad. ¿Cómo? Pues como ya estudiamos en el tema 3. Si hacemos el cambio, fijaos que lo que ocurre, vamos a hacer una cosa que es duplicar esta página, que es esta, duplicar. Y ahora en la 15 vamos a ver qué pasaría si yo al principio del problema, lo que pasa es que soy un poco torpe y no me he dado cuenta, si yo hubiera dicho, tenemos una fuente real de tensión, la sustituyo por una fuente real de intensidad. Pues si hacemos eso, daos cuenta que el resto del circuito se mantiene exactamente igual y lo que tendríamos es una fuente ideal de intensidad en paralelo con una resistencia. Esta sería la fuente real de intensidad. Aquí vendría ahora el batímetro. Y ahora tendríamos pues las tres resistencias. 1, 2 y 3. Esto seguiría siendo R1 y esto I1. Eso no cambia, porque la transformación entre fuentes hace que el circuito siga siendo exactamente el mismo o equivalente, con las mismas magnitudes. Fijaos que ahora la intensidad I, que es la que sale de la fuente, ya no es la que teníamos por aquí. Ahora la intensidad I es esta, la que sale de la fuente. Pero la ventaja de hacer esta transformación, bueno, cuya intensidad sería 5 partido por 1, 5 amperios, ¿verdad? Y la resistencia se mantiene, es decir, esto sería un ohmio. La ventaja de hacer esto, ¿qué es? Es que la aplicación del divisor de intensidad es inmediata, porque tenemos una intensidad, la de la fuente, que se divide entre 1, 2, 3 y 4 admitancias que están conectadas en paralelo. Por tanto, ahora la aplicación del divisor de intensidad es inmediata, si nos damos cuenta de ese cambio. El resultado, obviamente, tiene que ser el mismo. La aplicación del divisor de intensidad es inmediata. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre este problema? Pues guardo y pasamos al siguiente, porque no hay tiempo que perder. El siguiente problema nos habla de un tipo de configuración en concreto, que es la configuración en puente. Y nos dice, la configuración dibujada en la figura recibe el nombre de puente. Se dice que un puente está equilibrado cuando la intensidad que circula por R, es decir, por la resistencia central, es nula, es decir, por aquí circulan 0 amperios. En esas circunstancias, esta tensión va a ser nula también, ¿verdad? Porque 0 amperios circulando a través de una resistencia hacen que la caída de tensión en esa resistencia sea nula. Y dice hallar la relación que deben cumplir R1, R2, R3 y R4 para que el puente esté equilibrado. Pues es relativamente sencillo. Aquí lo que tenemos que hacer es ponerle nombre a las intensidades que nos van a interesar aquí. Por ejemplo, vamos a decir que por esta rama de aquí, va a venir una intensidad I sub 1. Fijaos que en este nudo, como hacia la derecha van 0 amperios, por aquí tienen que seguir circulando estos I sub 1. Y por otra parte, en la otra rama vamos a tener una intensidad I sub 2, y si de nuevo aplico aquí la primera ley de Kirchhoff, me dicen que los I sub 2 tienen que seguir viniendo hacia la resistencia R3. Una vez que tenemos definidas las intensidades así, ahora podríamos definir también las tensiones. Podríamos decir que esta es
la tensión U1 y esta será pues la tensión U2. Fijaos que estoy poniendo estas intensidades, las he definido con sentido arbitrario, me da igual ponerlas así o así hacia arriba, porque no tengo ni idea de cómo va a circular la intensidad en este circuito. Y luego las tensiones sí que las he definido hacia abajo, pues para que sean coincidentes intensidades y tensiones. De forma que cuando aplique, si necesito aplicar la ley de Ohm, la aplique con signo positivo, ¿vale? Para facilitarme la vida. De nuevo, para las otras dos resistencias podré definir la caída de tensión U4 y la caída de tensión U3. Bien, lo que tendremos que ver es qué relación hay entre estas tensiones y qué relación van a tener que tener estas cuatro resistencias para que la intensidad a través de la resistencia central sea nula. Yo puedo desacoplar las tensiones de este camino cerrado y las tensiones de este camino cerrado. Es decir, puedo decir que U1 es igual a U2 y U4 es igual a U3, que me da más información que U1 más U4 es igual a U2 más U3. Sí, o sea, realmente hay circulación de corriente cero, que es como un circuito abierto, y tensión cero, que es un cortocircuito. Aquí, sinceramente, lo único que hay que hacer es decir, bueno, que haya circulación cero me permite decir que al aplicar la primera ley de Kirchhoff a este nudo, vamos a llamarle al nudo A, lo que me dice es que la intensidad que circula a través de R1 es la misma que circula a través de R4, y lo mismo para el nudo B. Y lo otro que me permite es que cuando yo aplico la segunda ley de Kirchhoff a cada uno de estos dos caminos cerrados, esta tensión es nula. Por lo tanto, quedan los dos caminos cerrados desacoplados entre sí. ¿Vale? Conceptualmente, el hecho de que sea a la vez un cortocircuito y un circuito abierto es complejo, pero si miras a las magnitudes, es decir, miras que la intensidad es cero y que la tensión es cero, yo creo que queda más claro. Cuando aplicamos primera ley de Kirchhoff y cuando aplicamos segunda, nos quedamos con, cuando aplicamos primera ley de Kirchhoff, nos quedamos con que la intensidad es igual a cero y cuando aplicamos la segunda, que la tensión es igual a cero. Y con eso saco toda la información que necesito. ¿Vale? Entonces, al camino cerrado A, si yo aplico la segunda ley de Kirchhoff, lo que me dice es que U1 tiene que ser igual a U2, donde U1 es R1 por I1 y U2 es R2 por I2. Y si aplico la segunda ley de Kirchhoff al camino cerrado B, lo que obtenemos es que U4 es igual a U3. Y por tanto, R4 por I1 es igual a R3 por I2. Fijaos que estas dos ecuaciones se cumplen si el puente está equilibrado. Es decir, si por aquí circulan 0 amperios y por tanto la tensión en esta resistencia es nula también. Entonces, fijaos que si yo divido la primera por la segunda, lo que obtengo es a la izquierda que R1 partido por R4, porque el I1 con el I1 se me va, es igual a R2 partido por R3. Y la conclusión a la que se llega es que si las cuatro resistencias satisfacen esta ecuación, el puente está equilibrado. Es decir, la relación entre R1 y R4 tiene que ser idéntica a la que hay entre R2 y R3. Siempre que se cumpla esto, la intensidad a través de la resistencia R es igual a 0. ¿Sí? De todas formas, la configuración en puente y tal no es necesario que la tengamos aprendida. Normalmente no aparece. Creo que luego en un problema, en el C12 quizá, que ya es el siguiente, sí, aquí vuelve a aparecer, pero posiblemente no vuelva a aparecer. Bueno, no está mal que se sepa, pero no es lo habitual. Siguiente cuestión. Dice el problema C12. El circuito de la figura se conoce como una red en T puenteada de resistencia constante.
demostrar que si la resistencia A por la resistencia B es igual a R sub 0 al cuadrado, la resistencia entre A y B es R sub 0. Es decir, que si se cumple esta condición, RA por RB igual a R sub 0 al cuadrado, si se da esa condición, la resistencia que hay en A y B, es decir, si yo miro al circuito desde aquí, es decir, si yo asocio todos los elementos que hay aquí a la derecha de los terminales A y B, lo que veo sería una resistencia de valor R sub 0. Para simplificar un poco el cálculo, me dicen que RA le dé un valor de 4 ohmios, a R1 un valor de 1 ohmio y R sub 0 un valor de 2 ohmios. Esto hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, la segunda, es utilizando el concepto de puente que hemos visto justo ahora, pero para ello hay que dibujar el circuito como si fuera un puente, que eso lo vamos a ver, voy a plantearlo solo porque no creo que me dé tiempo a todo. Y la otra opción es, por conversión, estrella-triángulo, que fue lo que vimos el otro día. Entonces, lo que tenemos que hacer, si nos fijamos, ponernos aquí a asociar elementos es bastante complejo porque así a simple vista no se ve si alguna de estas resistencias están en serie o están en paralelo. Así a priori es que no hay nada, porque si os fijáis, R sub 0 no está ni en serie ni en paralelo con ninguna otra resistencia, porque la intensidad que circula por ella va a ser distinta de la que circula por aquí, distinta de la que circula por aquí, lo mismo para todas las demás, ¿vale? Echadle un vistazo y veréis que no podéis asociar con serie y paralelo absolutamente nada. Entonces, sí que es verdad que se pueden identificar distintas estrellas o distintos triángulos aquí. Lo primero que vamos a hacer es nombrar los otros terminales que tendríamos aquí. Fijaos que aquí tenemos el A, aquí tenemos el B, pues vamos a llamar, por ejemplo, a este terminal el terminal C. Y a este otro terminal el terminal D. Y a este otro que falta, porque ya este es el mismo que este, el terminal E. Entonces, vamos a intentar identificar algún triángulo o alguna estrella. El otro día vimos que los triángulos eran de esta forma, sin representar las impedancias o las resistencias que hay entre ellos, ¿vale? Decíamos que era ABC, ¿verdad? Es decir, tres terminales entre los que hay tres resistencias conectadas de esta forma. Y la estrella era algo así, donde aquí tendríamos el A, el B y el C. Bueno, y aquí tenemos un terminal neutro en una estrella que podríamos llamarlo N, ¿vale? Por neutro. Ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, dicho eso, ¿alguien puede identificar aquí alguna estrella o algún triángulo en esta parte del circuito? Entre C y D, eso es. Entre C, D y E tenemos un triángulo, como bien ha dicho la compañera. Fijaos que a lo mejor alguien dice, yo no lo veo, porque tal y como está representado no lo veo. Y digo, bueno, pues en vez de representar esta resistencia aquí, póntela así. Que eléctricamente es lo mismo, porque este terminal coincide con este, pero aquí ya sí se ve claramente que esto es un triángulo, ¿verdad? Pues sí, esto es una posibilidad, esto es un triángulo. ¿Qué más triángulos o estrellas puede haber en este circuito? Efectivamente, el CDA es también un triángulo. Si nos fijamos, tenemos este terminal aquí, este otro y este otro. ¿Cómo tendríamos que representar aquí los lados del triángulo para verlo claramente? Un poco complejo. A lo mejor si me llevara el D hacia arriba, me quedaría algo así, ¿no? Este sería el punto C, esta sería la resistencia R sub A y esta sería la resistencia que falta, la R sub 0, ¿verdad? Se ve, esta sería esta sería esta y esta sería esta, ¿vale? Lo que pasa que así a simple vista a lo mejor puede ser más complicado. Este sería el D, perdón, sí, este sería el D. Este seguiría siendo el C y este sería el A, ¿vale? El resto del circuito seguiría igual, es decir, aquí tendríamos ya la resistencia R sub 0, a partir de aquí esto, y a partir del A estaríamos conectados aquí.
Bien, ¿qué más podemos identificar aquí? A, D y E. Efectivamente, con terminal neutro el C que me he cargado aquí. Eso es, si os fijáis, entre A, D y E tenemos una estrella. Tenemos tres terminales con un terminal común, que sería el terminal C, a los que se conectan tres resistencias y esto forma una estrella. Bien, pues haciendo la transformación estrella-triángulo o triángulo-estrella de cualquiera de las configuraciones que hemos visto que existen en este circuito, nos va a permitir llegar a una situación en la que ya sí podemos pasar a asociar los distintos elementos. Ya que hemos representado la última, la estrella, vamos a convertir esta estrella en un triángulo. Fijaos que si yo convierto la estrella, vamos a hablar de terminales, vamos a hablar terminal este sería el terminal A, este sería el terminal D, este sería el terminal C y este sería el terminal E. Cuando yo transforme esto en un triángulo, tiene que quedar de esta forma. Este sería el terminal A, este sería el terminal D y este sería el terminal E. Por tanto, fijaos que el terminal C va a desaparecer. Si superponemos por aquí cómo quedaría el triángulo una vez que elimine o transforme la estrella en triángulo, fíjate que el triángulo tiene que tener el terminal A, el terminal D y el terminal E en la misma posición que partía en la configuración de estrella. Tú fíjate, Marina, aquí partimos de una situación con tres terminales, dos arriba y uno abajo. Pues tendremos que llegar a una situación en la que tengamos dos terminales arriba y uno abajo. Tienes que identificar cuál es la estrella que estás transformando y ver cómo va a quedar el triángulo una vez que hagas el cambio. Entonces, hemos dicho que al final el triángulo lo que nos quedaría es algo así. Un lado que conecta los terminales E, D, que sería este lado, ¿verdad? Voy a marcarlo así. Otro lado que conectaría los terminales A y D, vamos a ponerlo por aquí en medio, que sería este otro lado, y nos falta simplemente uno, que sería este otro. Este lado me ha salido regular. Qué complicado escribir aquí, ¿eh? Bien. Ahora, fijaos que nosotros partíamos, bueno, y ya la estrella interior desaparecería. Lo que pasa es que yo aquí creo que no puedo hacer eso fácilmente, pero ya esta estrella desaparecería. Claro que no me puedo cargar lo que es el enunciado. Entonces, vamos a representarlo de nuevo. Yo creo que merece la pena, por lo menos esta primera vez. El circuito, una vez que hacemos la transformación, ya mañana le daremos valores al circuito transformado. Lo que tendríamos es la fuente de tensión de valor E, R sub 0, este sería el terminal A. Ahora, entre A y D nos queda esta impedancia del triángulo, que no sé qué valor tiene porque tengo que calcularlo con las expresiones que plantamos el otro día en clase. Esta otra resistencia, que sí que es la de arriba, que tiene un valor R sub A. Este vamos a llamar la resistencia del... realmente no me gusta del triángulo porque daos cuenta que al ser las resistencias de la estrella distintas entre sí, las resistencias del triángulo también van a ser distintas. Pues vamos a llamarla R1, R2, R3. Y mañana les daremos valores, porque si no, nos podemos confundir. Este sería el terminal D. Aquí tendría la resistencia R sub 0. Aquí tendría entre E y D
Este sería el terminal E. Y tendría, vamos a llamar a esta resistencia R2, por ejemplo, y a esta otra que me queda, R3. Y este sería el terminal B. ¿Vale? Esto ya es una vez hecho el cambio. Fijaos que una vez que hacemos el cambio de la estrella al triángulo, ahora sí podemos asociar, fijaos, estas dos resistencias están en paralelo. Yo sé asociar elementos pasivos en paralelo, sumando admitancias o sumando la inversa de la resistencia, es decir, la impedancia. Y por otra parte podríamos sumar estos dos elementos que están en paralelo también. Una vez que sume esos dos elementos y estos otros dos elementos, estos dos me van a quedar en serie. Si alguien no lo ve, no pasa nada, mañana lo haremos tranquilamente. Y luego estos dos que están asociados en serie, los podemos asociar con R3, que está en paralelo. De esta forma ya obtenemos la resistencia equivalente que se ve desde los terminales A, B. Es difícil de ver así antes de hacer la asociación, ¿eh? Mañana lo hacemos paso a paso. Es que me queda un minuto, no me da tiempo. Si tenéis interés, hacedlo en casa en la tarde de hoy o en la mañana de mañana. Y ya lo vemos en clase por la tarde, ¿vale? Pues nada, por mi parte, es que queda un minuto. Se me ha pasado la clase súper rápido. Mañana terminamos este problema y empezamos a hacer problemas de examen por un tubo.